Nosotros estamos, ¿no es cierto? Bueno, buenos días, ¿no es cierto? Estamos en nuestra clase de lenguaje. Ya es nuestra clase número 31. Estamos, ¿no es cierto?, aprendiendo, nuestro objetivo de la clase es leer con precisión palabras que incluyen las letras aprendidas, ¿no es cierto?, y nombrar a las letras estudiadas y reproducir su sonido. Estamos, ¿no es cierto?, o estábamos trabajando, ¿no es cierto?, juguemos con la letra C y con la letra Q. Durante estos días, ¿no es cierto?, nos dimos la posibilidad de conocer estas dos letras, ¿no es cierto?, que tienen un sonido muy similar en relación con con las sílabas que nosotros las juntemos, ¿no es cierto? Habíamos dicho que la letra C, ¿no es cierto?, se escribía de estas cuatro formas, las dos de arriba, que eran para cuando nosotros leyéramos algún texto, ¿no es cierto?, como puede ser un diario. Siempre yo les muestro que tengo aquí a mano para que ustedes vean cómo se comportan las letras. Podría ser también un libro, ¿no es cierto? También los libros tienen generalmente ese tipo de escritura. Y después teníamos las dos de abajo, ¿no es cierto?, que tenían relación a la escritura, ¿no es cierto?, sobre todo la que nosotros estamos ocupando, que es la escritura de la letra ligada. ¿Ya? Y si nosotros nos fijamos, el sonido o la boca, nosotros la teníamos que poner, ¿no es cierto? Nuestros labios semiabiertos, ¿no es cierto? Y nuestra lengua, eh, eh, entre medio, ¿no es cierto?, de nuestros dientes superiores e inferiores. Y luego, ¿no es cierto?, vimos la letra Q. Dígame. Que la la U de más abajo de las Ujú. minúsculas, la que tiene como la P, al principio parece un 10. ¿Parece un qué? Parece un 10, una Q. Sí, esta, Lo la que que es uno parece una A también, la que es mayúscula. con una E. Claro, nosotros después, ¿no es cierto?, trabajamos con la letra Q, que es la que estaba acá al lado, ¿no es cierto? Que esta era la forma de lectura que generalmente la vamos a encontrar en libros, ¿no es cierto?, o en revistas o en periódicos, y la escritura, ¿no es cierto?, de la lectura de la letra ligada, ¿no es cierto? Y que si nosotros observamos, ¿sí, Agu? Voy al baño. Vaya. Si nosotros observamos, ¿no es cierto?, ambas tienen, ¿no es cierto?, igual sonido de la utilización de la lengua, de los dientes y de la boca para su pronunciamiento, ¿no es cierto? La C, ¿no es cierto? La K, después que, ki, ko, ku, ¿no es cierto? Entonces, yo voy a poner la boca de la misma forma, por eso, ¿no es cierto?, es que nosotros vamos a identificar que el sonido de las consonantes con las vocales van a tener un sonido similar, aun cuando la escritura de estas dos no sea la misma. Y en ese ejercicio, ¿no es cierto?, nosotros habíamos dicho que para trabajar con la letra C, ¿no es cierto?, que era, íbamos a usar la O, la A y la U para el sonido fuerte, ¿no es cierto?, de ko, K y Q. Y la letra Q, ¿no es cierto?, la íbamos a utilizar con la vocal E y con la vocal I para el sonido que y el sonido ki. Por lo tanto, ¿no es cierto?, nos va a quedar K, que, ki, ko, Q, que es un sonido parecido, ¿no es cierto? Cuando nosotros nos escuchamos, sentimos que es idéntico, pero nosotros identificamos que la escritura, ¿no es cierto?, de estas cuatro sílabas no era igual. Después, yo también les presenté, ¿no es cierto?, algunas palabras que tenían, ¿no es cierto?, estas sílabas, kakoku, ¿no es cierto?, que iba a estar al inicio de la palabra, que iba a estar al final de la palabra, que iba a estar entre medio de la palabra, ¿no es cierto? Y les mostré, ¿no es cierto?, muchas palabras que tenían esto, además, ¿no es cierto?, de la escritura de
la vocal y la consonante, como en el caso de cactus, ¿no es cierto? Después les mostré, ¿no es cierto?, palabras que se escriben, ¿no es cierto?, con la consonante que, ¿no es cierto?, que era queso, kiosco, esquimal, paquete, ¿no es cierto?, máquina, quinela, mosquito, quin, que, ¿no es cierto?, que era esta como lámpara antigua, almanaque, que era este calendario donde se exponen las fechas antiguas, ¿no es cierto?, y un maniquí. Y habíamos dicho, ¿no es cierto?, que igual que la consonante anterior, ¿no es cierto?, iba a ir al inicio de la palabra, al entremedio de la palabra o al final de la palabra la escritura de esta consonante. Hasta ahí, ¿no es cierto?, súper bien. Ahí nosotros entonces identificamos que el sonido de la C y de la Q, ¿no es cierto?, es parecido cuando yo la junto con ciertas consonantes, con ciertas vocales para formar, ¿no es cierto?, nuestras sílabas. ¿Qué vamos a hacer entonces ahora? Vamos a poner a trabajar, ¿no es cierto?, este reconocimiento del sonido que hacen nuestras consonantes en nuestra guía que está, ¿no es cierto?, en la plataforma de Classroom. Ya está ahí, ¿no es cierto? Nos vamos a agradecer, como siempre, a nuestros papitos, a nuestra mamá o a nuestros hermanos que nos ayudan a descargar el material y tenerlo. Entonces nos vamos a poner a trabajar en ello.